A ver, ¿cómo se estudia el objeto más complejo que conocemos en el universo? Y no estoy hablando de un agujero negro o de una galaxia lejanísima. Estoy hablando de la mente humana. Hoy vamos a hacer un viaje por la historia de la psicología, una historia turbulenta, fascinante, que en realidad es una crónica de auténticas batallas intelectuales para intentar entender qué somos y por qué hacemos lo que hacemos. Y claro, ya desde el principio nos topamos con una pregunta fundamental. ¿Hablamos de una psicología o deberíamos hablar de muchas psicologías? Porque, ojo, su historia no es para nada un camino de rosas, no es una línea recta. Es más bien un auténtico campo de batalla, con ideas tan enfrentadas que de verdad te hacen dudar si es un campo unificado. Venga, vamos a meternos de lleno en la primera gran revolución, el momento en el que el estudio del alma dejó de ser cosa de filósofos y, bueno, se podría decir que fue arrastrado casi a patadas al mundo empírico y metódico del laboratorio. Es que, para que la psicología se convirtiera en una ciencia, le faltaba algo. Un hogar, un laboratorio, vamos. Y aquí es donde entra en escena Wilhelm Wundt, que en 1879, zas, le da ese hogar en Leipzig. Con este acto se rompió formalmente con la filosofía. Por fin se hacía caso a gente como Hume, que llevaban tiempo diciendo que el estudio del amante tenía que basarse en la observación directa. Ojo que el objetivo de Wundt no era ninguna tontería, era increíblemente ambicioso. Quería crear una especie de química de la mente. ¿Y esto qué significa? Pues básicamente descomponer la conciencia en sus piezas más pequeñas, en sus elementos básicos, igual que un químico analiza un compuesto. Y su herramienta para esto era lo que llamó apercepción, que no es otra cosa que ese proceso con el que nuestra atención decide a qué le presta caso y qué trae al primer plano para poder analizarlo. Pero claro, la alegría duró poco. Apenas había nacido este estudio científico de la mente, cuando ya estaba llegando otra revolución. Una que no quería estudiarla, sino directamente eliminarla del mapa. Y aquí es donde se ve el choque de trenes, ¿no? Para los conductistas la cosa era muy simple. Si no lo puedo ver y no lo puedo medir, no es ciencia. Punto. Así que la mente, con todo lo que lleva dentro, pensamientos, sentimientos, todo eso, se metió en una caja negra y se tiró la llave. Lo único que importaba era lo que entraba, el estímulo, y lo que salía, la respuesta. Y el arma secreta de esta revolución, su gran baza, fue un descubrimiento que a todos nos suena: el reflejo condicionado de Pavlov. De repente, ¡boom!, tenían la prueba que necesitaban. Demostraba que se podía explicar algo tan complejo como el aprendizaje sin tener que hablar para nada de pensamientos o sentimientos. Era pura mecánica, algo que se podía ver y medir. Lo increíble de esto, lo que lo cambió todo, es que con una simple asociación se creaba un proceso casi robótico, puramente fisiológico. Para los conductistas, esto era la confirmación definitiva de su visión. El comportamiento, decían, no es más que una cadena de reflejos, moldeada por completo por el entorno. Y esta idea se fue haciendo más y más fuerte gracias a pioneros como Thorndike y sus famosos experimentos metiendo gatos en cajas problema. Su conclusión fue demoledora. Los animales no piensan, no razonan, simplemente conectan lo que ven, como una palanca, con una acción, como darle, para poder escapar. El aprendizaje, por tanto, era algo mecánico, nada de inteligencia. Vale, dejemos el laboratorio por un momento y vámonos a otro campo de batalla totalmente distinto. Ahora nos vamos a la clínica, porque mientras todo esto pasaba, había otra revolución en marcha, una que se dedicaba a explorar las profundidades ocultas de la mente. Y entonces, claro, apareció Freud para ponerlo todo patas arriba, para decirles básicamente que no se estaban enterando de nada. Esa mente consciente que Wundt se esforzaba en estudiar y que los conductistas habían tirado a la basura, para Freud eso era solo la puntita del iceberg. Lo importante, la acción de verdad, estaba debajo del agua, en el inconsciente. La mente para Freud era un caos, una guerra civil constante, un campo de batalla interno gobernado por conflictos profundos entre nuestros instintos más básicos y las reglas sociales. Todo esto, además, movido por una especie de energía psíquica y, por si fuera poco, marcado a fuego por lo que nos pasó en la infancia. Y lo más fuerte de todo es que casi nada de esto ocurre a nivel consciente. Así que durante décadas la mente fue la gran exiliada de la psicología. Pero a mediados del siglo XX algo pasó. Una nueva máquina inspiró su regreso. Y fue un regreso por la puerta grande. Esa máquina era, por supuesto, el ordenador, y su llegada lo cambió absolutamente todo. De repente surgió una metáfora potentísima. A ver, ¿y si la mente no es solo una cadena de reflejos? ¿Y si en realidad se parece más a un ordenador? ¿Y si su trabajo principal es procesar información? Y de aquí salió un concepto que puede sonar raro, la unidad tote, pero que fue una auténtica revolución. ¿Por qué? Porque volvió a meter en la psicología dos palabras que estaban prohibidas: propósito y planificación. Pensemos en algo tan simple como clavar un clavo. Primero comprueba si sobresale, ¿no?
eso es test. Luego le das un martillazo, operate. Vuelves a comprobar, test otra vez. Y cuando ya está bien metido, paras, exit. Eso es. La conducta ya no era una reacción tonta, era una estrategia para conseguir un objetivo. Y de golpe fue como si la famosa caja negra de los conductistas se abriera de par en par. Todos esos conceptos que estaban prohibidísimos volvieron con una fuerza increíble. Por fin, los psicólogos podían empezar a estudiar el software de la mente. Cómo funciona la memoria, cómo hacemos planes, cómo usamos el lenguaje. Vale, después de toda esta guerra, de todas estas revoluciones, la pregunta es obvia. ¿Quién ganó? Pues la respuesta, curiosamente, nos va a llevar justo al punto de partida. Porque la realidad es que no ganó nadie. O mejor dicho, ganaron todos un poco. Ninguna de estas revoluciones consiguió borrar del mapa a las demás. Lo que pasó es que sus legados se fueron mezclando, se entrelazaron, y de ahí salió lo que tenemos hoy. Un campo que es súper rico, súper complejo y, sí, a veces un poco caótico y fragmentado. Y si echamos un vistazo a cómo está el panorama hoy en día, nos encontramos con algo muy interesante. La psicología actual es, sobre todo, una ciencia aplicada. La mayoría de los profesionales no están investigando teorías abstractas en un laboratorio, no, están en la trinchera, en la salud, en la terapia, ayudando a resolver los problemas de la gente de a pie. Lo que nos lleva de vuelta, como decíamos, a la pregunta del principio. Hoy casi todo el mundo está de acuerdo en que no existe la psicología con mayúsculas. Lo que hay es una colección de estudios psicológicos, como si fueran diferentes especialidades, cada una con su forma de ver las cosas, sus herramientas, y cada una con una pequeña pieza del enorme puzzle que es la mente humana. Y al final resulta que esta diversidad es las dos cosas a la vez. Es la gran fortaleza de la psicología, pero también su mayor desafío. Así que nos quedamos con una pregunta final que da que pensar. Con tantas psicologías diferentes, a veces compitiendo y a veces colaborando, ¿hacia dónde va todo esto? ¿Cuál es el verdadero futuro del estudio de la mente?